Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Esto es Rey con Barba y como siempre vamos a pasar revista a las noticias más importantes de la semana. En un acto de generosidad le cedo la palabra al señor Rey, ¿no? Empezamos pues con la noticia del día, ¿no? El señor Edmundo, es una pena realmente. Sí. Es humanamente comprensible, pero políticamente criticable. El señor Edmundo González Urrutia, el electo presidente de Venezuela, arrugó. Sí. Esa es la noticia, arrugó. Es perfectamente comprensible desde el punto de vista humano, por los riesgos que corría, por la posibilidad de ser detenido, ya tenía orden de captura, podía ser por la edad, torturado, perder su libertad, todo lo que quieran. Lo mismo sucedió en la Embajada de Japón. O sea, los rehenes... por supuesto que era comprensible el sufrimiento de sus familias y de los rehenes, pero si se hubiera dialogado, si se hubiera cedido con ellos, hubiéramos tenido un gran problema. Así que es comprensible, pero es criticable. La que es verdaderamente un ejemplo de patriotismo y de resistencia y de fortaleza es, por supuesto, María Corina Machado, que ha escrito un comunicado generoso de una estadista como ella, dejando bien a Edmundo González, pero creo en el fondo que le han hecho un gran favor, sí, claro, por supuesto, a Maduro, ¿no? Sí, sí. Ahora, la presencia de María Corina Machado en Venezuela, afrontando todos los riesgos, incluso su propia vida, así es, significa que la lucha por la democracia y contra la tiranía aún continúa. Ahora, a eso de las 3:30 de la madrugada, ¿no? Porque esto no ha salido en los medios porque agarró de sorpresa a todo el mundo, el debate comenzó a las 3 de la madrugada, ¿no? Alguien ponía, yo voy con Edmundo González hasta el final. ¿Y usted? Entonces yo le respondí, yo no. El papel histórico que el destino le asignó a Edmundo González era el de ser un mártir y un símbolo de la libertad. Su sola prisión hubiera despertado una llamarada nacional e internacional con altas probabilidades de éxito. Pero no pudo, simplemente se rindió. Este asilo en España, coordinado con Maduro, que por supuesto feliz le entregó el salvoconducto para que se vaya, constituye un golpe duro para la oposición democrática y una lección más que una tiranía armada no puede ser derrocada con marchas, comunicados y menos con elecciones que siempre serán truchas. Cuando a los votos se responde con balas, no queda otro camino que la desobediencia civil y la violencia legítima del pueblo. De la fuerza. Así es. La otra opción es resignarse a ser esclavos por siempre. Pero, como ha dicho Rafael Rey, la presencia de María Corina Machado y su decisión de luchar hasta la muerte es un aliento y es una esperanza, no solamente para los venezolanos, sino para todos aquellos que seguimos la epopeya de la libertad acá en el mundo entero, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, continúe usted, doctor Barba, le devuelvo la generosidad. La generosidad. Hay algo que me ha causado gracia. Se publicó hace unos días la encuesta de poder en el Perú, hecha por Ipsos, por encargo de Semana Económica del Grupo El Comercio. Y ahí se pregunta a las mentes más lúcidas del país, porque es así, a las mentes supuestamente más lúcidas del país, ¿quiénes son los 10 peruanos más poderosos? Y esto sí me causó gracia, Rafael, ¿no? Por ejemplo, Fujimori, de 87 años, figura como que tiene mayor influencia que el ministro de Economía, José Arista. Figura que tiene más poder que Carlos Rodríguez Pastor, propietario del grupo Intercor. Más poder que el presidente del Poder Judicial. Más poder que el fiscal de la Nación, el señor Juan Carlos Villena. La pregunta es, ¿por qué no figuran en esta encuesta de poder el señor Mome, director de la República? ¿Por qué no figura el señor Gorriti? Bueno, felizmente en todo caso, pero bueno. Y debería figurar el señor Chibolín, ¿no? Que según Beto tiene una estructura de poder más poderosa que la del fiscal de la Nación, ¿no? O sea, pero si hemos de hablar en serio, lo más poderoso que hay en el Perú en realidad es la casta judicial. La casta judicial. Ellos son dueños de vidas,
propiedades y hacen lo que se les da la gana en el país. Se ríen del Tribunal Constitucional, se ríen del Congreso y se ríen a carcajadas, por supuesto, de Dina Boluarte. Y las armas que emplean para ello se llama el famoso control difuso de la Constitución y el control convencional para los tratados internacionales firmados. Lo interpretan como se les da la gana y así vulneran la sentencia del tribunal, las leyes del Congreso y lo que decida el Poder Ejecutivo. Ese es el poder real que hay en el Perú, ¿no? Por ahí va, por ahí va. Y Manuel González Prada decía que las revoluciones y los golpes de Estado en el Perú hacen caer a muchísima gente. Pero, decía, el Poder Judicial siempre queda indemne, porque es un lodazal sin drenaje, sin drenaje. Velasco lo intentó y no le fue nada bien, Fujimori también, ¿no? Y los jueces que sacó, comenzando por César San Martín, volvieron. Y lo condenaron. Y le cobraron, y la verdad que su venganza fue bien dura, ¿no? Así que ese es un tema muy delicado, pero que necesitamos una reforma del sistema jurídico, eso es indudable, pero todavía no logro encontrar en los especialistas el camino más adecuado. Me parece que la idea del doctor Abanto de ponerle límites al control difuso de la Constitución sería una medida importante e interesante que acabaría con muchas arbitrariedades. Pero en fin, ese es un camino que podría seguirse en los próximos meses, ¿no? Evidentemente que la solución de todo eso es en el fondo moral. O sea, porque si hubieran principios morales, si los jueces verdaderamente actuaran con honestidad, con independencia de criterio, etcétera, todo eso se acabaría de la noche a la mañana. El problema es la moral. Algunos fiscales te responderían, si tuviéramos conciencia, ¿qué comeríamos, no? Sí, claro. Y un filósofo te respondería, primero, somos instinto y voluntad de vida, luego conciencia. Conciencia. Por ahí va, por ahí va. Sí. Bueno, y otro tema interesante es la propuesta que ha habido en el Congreso de la República para eliminar la pensión vitalicia para expresidentes. Claro, esta es una propuesta popular que si se somete a un referéndum ganaría el 90%, me imagino, ¿no? Pero para que se den una idea, en Argentina un expresidente cobra lo mismo que un juez supremo. En Bolivia es un pago mensual equivalente a 10 salarios mínimos de por vida. En Ecuador, Rafael Correa perdió su pensión vitalicia porque fue sentenciado por corrupción. En Chile son $8.700 que se meten al bolsillo los expresidentes. En Colombia, $5.500. En Estados Unidos hay 5 presidentes que aún quedan vivos y ellos más o menos es $24.000 mensuales que reciben, al margen de otros gastos administrativos, ¿no? En España es $6.500 por mes. En el Reino Unido, $11.500. En Alemania, la paga va en aumento según el tiempo que haya estado en la presidencia o como primer ministro, que es el caso de Angela Merkel, que estuvo 14 o 16 años. Entonces ella se lleva $16.000. Más gasto de oficina y personal administrativo. El más pobre es Pepe Mujica en Uruguay, que son $1.800. Ahora, ¿por qué existe este tipo de pago? Este es el argumento. Es básicamente para prevenir que el presidente se una a empresas o grupos de interés particulares mientras esté en el poder. Un presidente que luego de su mandato tenga que vender sus servicios en el mercado laboral, lo llevará desde el poder a tomar contactos previos con grupos de poder. ¿A cambio de qué? A cambio de beneficios futuros. Por esto se les paga una pensión vitalicia. Que
evidentemente... ¿Ese es tu argumento? No. Estoy leyendo los argumentos centrales que han movido a los pensadores internacionales para esto que es normal en todos los países del mundo. No estoy de acuerdo con eso, porque un presidente también honrado no hace de ninguna manera, no toma contacto para asegurar su futuro, y mucho menos hace, ¿cómo se llama?, tráfico de influencias en su cargo, ¿no? Pero claro. comprendo, sí. Se entiende, porque ahora, el argumento parte de una visión pesimista de la naturaleza humana, ¿no? Exactamente. Así es, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, han planteado eliminarla. Sí. Es una precaución ahora, que han querido tomarse para que los presidentes eviten tentaciones. Nada más. Ahora, lo que pasa es que, claro, es impopular ver la lista de los presidentes que ha habido, ¿no es cierto? Por supuesto. Varios de los cuales están, por supuesto, o investigados o con posibilidades. Es decir, no me estoy refiriendo a los acusados injustamente o incluso a los sentenciados injustamente, ¿no?, que ya pagaron en todo caso su culpa. Pero bueno, es muy debatible el asunto. Luego, el otro tema que ha conmocionado y ha asustado a muchísimos peruanos es el examen del Serum. Médicos. Más del 60% de médicos graduados desaprobaron el examen para atender, comienzan atendiendo en las postas públicas, ¿no? Y más del 80, hasta el 85% en regiones como Madre de Dios, Tumbes y Loreto. El decano del Colegio Médico del Perú manifestó que estos resultados reflejan un problema gravísimo en la calidad de la educación universitaria, especialmente en la formación de médicos. Nos encontramos, dice, frente a una generación de médicos que no están bien capacitados y que están saliendo de las universidades con una formación deficiente. Yo tengo varios amigos que tienen cargo de poder en algunos hospitales públicos y ellos me dicen que cuando llegan médicos jóvenes, que se incorporan médicos jóvenes al hospital, es doble carga para ellos, porque no están bien preparados, cometen muchos errores y pueden poner en riesgo la vida de los pacientes. Así que ellos tienen que estar vigilándolos continuamente para que vayan aprendiendo. Pero esto me recuerda el otro consejo que alguna vez lo conversamos, Rafael, que nos decía un médico amigo: si algo le sucede en alguna provincia del Perú, sí pueden haber por ahí algunos buenos médicos, pero hay que tomar la precaución de tratar de llegar a Lima, porque en materia de medicina, Lima es el Perú y el Perú es Lima, lamentablemente. Pero esta es una voz de alerta que debería llevarnos a tratar de mejorar la salud, porque sin salud no hay nada, y esa es una garantía que el Estado le debe a los peruanos, sobre todo a los más pobres que no tienen acceso a las clínicas, ¿no? En Piura felizmente ha mejorado la calidad de algunos médicos y también de algunos centros de salud, pero yo viví varios años en Piura y un amigo nuestro conocido en Piura acostumbraba a decir que el mejor médico de Piura era Fawcett. Sí, ya sé quién es. La línea aérea. Bueno, este es otro. Dale, sí. El fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación pide convocar de urgencia al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana ante la ola de delincuentes que invade a nuestro país. Me parece una sugerencia muy interesante, pero hay que recordarle al fiscal de la Nación la denuncia que ha hecho el ministro del Interior y que no ha sido respondida. Es que en los últimos 6 meses, más de 8.000 delincuentes detenidos en flagrancia fueron puestos en libertad por la Fiscalía. Lo que significa que el Ministerio Público tiene que reconocer sus errores, tiene que reconocer sus falencias, tiene que reconocer que se necesita una profunda reorganización y deberían hacer de ellos mismos, ¿no? Porque si no lo hacen, lamentablemente, van a haber otros medios y otras formas de llegar a ello. Pero sería importante que la primera conclusión de este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para luchar contra la corrupción comience con una reestructuración del Ministerio Público, ¿no? Es decir, hay que tener mucha cara, teniendo la gran parte de la culpa de eso, el reclamar una cosa de ese estilo, ¿no? Lo último, Rafael, que tengo. Vamos a darle, bueno, sí, para adelante. acabar con mi parte, cerrón. Sí. ¿No?
Cerrón. Que dicho sea el paso, antes que con Cerrón. Y seguimos con los ministros de Estado. No, yo sé, pero una cosa rápida. Tiene el cuajo los de Perú Libre de haber puesto en el Congreso un cuadro de Cerrón, a ver si la producción lo puede poner, con una frase como líder del partido, ¿no? Con una gran... Míralo, ahí está, mira la figura. Sí. Pongan en pantalla completa, si se puede. Bueno, ahí se puede, es lo máximo, parece. Pero fíjense, con una frase de lo que es el partido Perú Libre, lo que pretende. Bueno. A un prófugo de la justicia, a un sinvergüenza, condenado. Claro, esa es la vitrina que le corresponde a Perú. Pero no hay derecho, Libre, ¿no? Es una burla. En teoría podrían poner cualquier cosa y tendrían que responder ante la Comisión de Ética por ello, ¿no? Así es. Pero podrían poner cualquier cosa. Antes, por ejemplo, Ricardo Lex ponía sí, pero ningún caso a Stalin, que yo recuerde, a Mao, caso, ¿no? Sí, Pepe, pero ningún caso a alguien condenado por la justicia peruana. Y encima prófugo. Claro. Y lucían a los mayores criminales de la historia, Pol Pot, Kim Il-sung, ¿no? Ahí estaban, ¿no? Así, ¿no? Sí, bueno, pero ¿qué decía? Sí, adelante con Cerrón. El tuit del señor Cerrón. La salida del facho, mejor dicho, del fascista, canciller Javier González Olachea, es el único cambio significativo del gabinete. Es curioso que un comunista que no es otra cosa más que un fascista acuse a sus adversarios de fascista. Entre un comunista y un fascista, o entre el fascismo y el comunismo, no hay diferencias. Revel escribió alguna vez en La Tentación Totalitaria, Revel es un politólogo, François Revel, y un autor de libros extraordinarios realmente. Él decía, ambos están unidos primero por su odio a la democracia, segundo, por la instauración siempre de un Estado totalitario, tercero, por la sacralización de un jefe único, cuarto, por la represión policial y cultural y, cómo no, por la lógica del exterminio contra todos sus enemigos de clase. A mí nada me parece más grotesco que el sacrificio de la conciencia en aras de un interés político. El señor Cerrón sabe que es un comunista y un comunista es un fascista, pero la mejor manera que tiene un comunista fascista de evitar que le digan fascista es llamando a otro fascista, ¿no? Eso es, ¿no? Vieja táctica comunista. Sí, claro. Bueno, y aprovecho para mencionar los 4 cambios en el gabinete, que ya no voy a mencionar todos, pero sí diré que en relación muestra estos 4 cambios, además inopinados y imprevistos, por lo menos para la generalidad, confirman la mediocridad del gobierno, ¿no? En relaciones exteriores han sacado a un honrado, inteligente y seguro canciller como Javier González Olachea, que lo estaba haciendo muy bien, y entra un timorato diplomático que ya hizo gala de inseguridad con sus lamentables primeras declaraciones sobre Venezuela. Claro, ayer ha habido un comunicado en el que rechazan lo de la embajada de Argentina, lo de Brasil con la embajada argentina, y nuevamente reclaman al gobierno de Maduro. Pero bueno, en todo caso, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores en sus primeras declaraciones podría haberse quedado callado y podría haber dicho, por ejemplo, bueno, acabo de asumir el cargo, permítanme hablar con la señora Presidente y después declararé sobre el asunto. No, se le ocurrió decir la bobería que dijo, que los venezolanos tenían que resolver ellos sus problemas, digamos que solos, sin meterse en nada. En vivienda sale un ministro honrado, por supuesto, y eficiente, como Jania Pérez de Cuéllar, y entra un tal Durich Wittenbury, conocido, dicho sea de paso, por haber sido Pepe, secretario general del Ministerio de Vivienda durante el desastroso gobierno de Pedro Castillo, y nada menos que cuando era ministro, el señor Geiner Alvarado, hoy preso por corrupción. Y en Comercio Exterior sale una ministra preparada, que solo ha estado 4 meses, y entra una señora que solo ha vivido del Estado y que ha dejado un rastro de ineficacia e irregularidades por las que ha sido denunciada penalmente. La nueva ministra ha sido, por ejemplo, secretaria general del Ministerio de Educación con Jaime Saavedra y sus millonarias consultorías caviares. Durante el gobierno de Vizcarra
fue secretaria general de la PCM con Salvador del Solar y con Vicente Ceballos, ambos de triste recordación. También con Vizcarra y el inepto ministro de Salud, Víctor Zamora, fue nada menos, Pepe, que secretaria técnica de la Comisión para combatir el coronavirus. Ya conocemos los resultados de esa barbaridad. Y también con Vizcarra fue viceministro de Justicia, y con Sagasti, viceministro de Pesca. Y con Dina Boluarte, miembro del directorio de Corpac, justamente en la época del apagón último, ¿no? Y hasta hace unos pocos días, secretaria general del Ministerio de Producción, tan comprometido con la flota pesquera china. Ese es el nivel actual del Consejo de Ministros de Dina Boluarte. Claro. Se supone que los ministros son fusibles y cuando son cambiados son para fortalecer al gobierno. Pero en este caso es increíble, ¿no? Bueno. Es dispararse a los pies, claro. Me ahorro comentarios, Corte penal, Pepe. A ver, la Corte Penal. Ese es un tema bien interesante, la Corte Penal Internacional. Se enteró hace unos días que Putin iba en visita oficial a Mongolia. Y como Mongolia es parte de la Unión Europea y firmante de la Corte Penal Internacional, entonces se dirigieron al presidente de Mongolia de esta manera. Pedimos a las autoridades de Mongolia que ejecuten la orden de detención internacional obligatoria y entreguen al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, a la Corte Penal Internacional de La Haya, ¿no? Esto es básicamente una locura. Si Mongolia le hubiese hecho caso a la Corte Penal Internacional o a la Unión Europea, evidentemente ya no existiría como país, ¿no? Y estaríamos al borde de una guerra mundial nuclear, ¿no? Absurdo, ¿no? Cómo los leguleyos pueden ser tan absurdos y tan torpes, ¿no? Porque se guían básicamente por una norma que no tiene una visión del conjunto, una visión del contexto internacional, ¿no? Y entonces dicen este tipo de disparates, ¿no? Pero el presidente, por supuesto, de Mongolia ni caso les hizo, ¿no? Vamos a ver, increíble. Vamos a ver. Además, perdón, Putin no es firmante de la Corte Penal Internacional. Claro. Él, con el mismo derecho, podría ordenar la detención también de todos los miembros de la Corte Penal Internacional, ¿no? O sea, Bueno, y a propósito de eso, vamos a ver cómo reacciona la Corte Penal Internacional justamente ante la denuncia que han hecho 30 y pico expresidentes de España y de Latinoamérica contra el señor Maduro. Vamos a ver si actúa con la misma diligencia y con la misma fuerza, ¿no? Ante... Hace 6 años. Hace 6 años que se han presentado las mismas denuncias y la Corte Penal Internacional no ha hecho nada. No le da trámite. Exactamente. Bueno, porque los crímenes de Maduro, digámoslo con claridad, sí que cumplen las 5 condiciones para ser calificados en el derecho internacional como delitos de lesa humanidad, que son, permítame recordarlos rápidamente. Para que un delito sea calificado, pueda ser calificado, tipificado como delito de lesa humanidad, tiene que ser fruto de un ataque sistemático y generalizado. Pensemos en lo que hace el gobierno de Maduro con la oposición en general política de su país. Ataque sistemático y generalizado, por motivos políticos, contra víctimas civiles, donde el autor se sabe parte del ataque sistemático y donde el autor sabe que las víctimas no son son civiles, o sea, no son militares combatientes. Dígame si no es clarísimo que todas las acciones del gobierno de Maduro en la represión asesina que hace de sus ciudadanos no cumplen con las 5 condiciones. Eso sí, son verdaderos crímenes de lesa humanidad. Y terrorismo de Estado, por cierto. No lo que le endilga la caviarada internacional y nacional, por cierto, o el comunismo internacional, por ejemplo, a los militares y policías peruanos que se enfrentaron contra el terrorismo. Aquí sí, aquí es fácil, pues, aquí es fácil, porque hemos tenido presidentes gelatinosos, procaviares o caviares que han hecho la voluntad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que dicho sea de paso, sobre la ley que precisa los alcances de los crímenes de lesa humanidad, nuevamente,
Antes de eso, de hace dos días, la Corte vuelve a entrometerse con el Perú y le exige derogar la norma que fue promulgada hace 30 días, ¿no? Evidentemente nadie les va a hacer caso. Lo único que podrían hacer ellos es recurrir en queja ante la Asamblea General de la OEA, que es un conjunto de 20 y tantos burócratas que apenas comienza la sesión ya están bostezando y pensando en el almuerzo, ¿no? O sea, no pasa nada, hombre. Por cierto, como el Tribunal Constitucional está hoy en manos realmente de gente pensante y de magistrados realmente, en todo caso, por lo menos en su mayoría, muy bien calificados. Gente sobria, calificada, responsable, ¿no? Acuérdate... Y que han tenido la lucidez de nombrar a la magistrada Pacheco como nueva presidenta del Tribunal Constitucional. Es una mujer con carácter, inteligente y además una dama en todo el sentido de la palabra, y por supuesto desde aquí le deseamos la mejor de la suerte porque va a estar 2 años en un cargo de mucha responsabilidad. Pero yo quería decir a lo siguiente, acerca de la ley esta, de que precisa los alcances de la imprescriptibilidad. Porque recuerda que cuando la ley fue aprobada, o incluso unos días antes de su promulgación, los fiscales supremos actuales salieron a advertir que ellos iban a presentar una acción de inconstitucionalidad, un recurso de inconstitucionalidad en contra de esta ley. Sí. No lo han hecho. ¿Por qué? Yo sí tengo la respuesta clara, porque saben que con el actual tribunal y con este tipo de magistrados independientes y con criterio van a perder, porque les van a decir, no solo es constitucional, sino que además lo decía expresamente como condición el Perú al momento de adherirse a la convención. Así que no lo han hecho y no lo van a hacer. Yo estoy convencido de que los caviares, las ONGs caviares les han dicho, ni se metan no metan al tribunal. Hay que permitir que los jueces apliquen lo que tú mencionaste antes, el control difuso para que no se aplique. Entonces yo más bien pensaría, que los congresistas pensaría, eso mismo que lo han aprobado, presentar una acción de inconstitucionalidad para que el tribunal diga su última palabra. Y así obligar a los jueces a que no salgan por la tangente. Es como la facultad de darle a la Policía Nacional la investigación preliminar de los delitos, que es una cosa que era una necesidad urgente, ¿no? Ellos dicen que es inconstitucional, ¿no? Pero Tomás Gálvez, que es ex fiscal supremo, nada menos, discrepa con sus colegas y reconoce que la investigación tiene que hacerla la policía y no la Fiscalía desde una oficina. Esta ley, afirma, no es inconstitucional. Por el contrario, se le está devolviendo a la policía las facultades que le otorga la Constitución y que fueron arrebatadas con la instauración del Código Procesal Penal desde el año 2004. Eso está clarísimo en la Constitución, el artículo 166 dice que se le otorga la facultad de prevenir e investigar el delito a la policía. O sea, acá no hay nada que observar ni nada que discutir, ¿no? Simplemente se les ha devuelto lo que funcionó perfectamente desde que se aprobó la Constitución del 93. Mira, funcionó así hasta el 2004. Y el 2004 con el nuevo Código Procesal Penal, entonces quitaron a la policía. Y desde entonces la delincuencia ha avanzado de forma estrepitosa en el país. Con esta medida se espera que las cosas mejoren. Y van a mejorar sin duda, ¿no? Y van a mejorar, ¿no? Oye, y permíteme referirme al gran fiscal José Domingo Pérez. A ver. 2 noticias sobre él. La primera con mucho cuidado y con mucho respeto, porque de otra manera te mete una demanda. ¿Cómo te la metió a ti? Por amenazar contra su vida, ¿no? Entonces yo ahora digo, no, el ilustre doctor Pérez. Bueno, este señor, hay 2 noticias acerca de él. Primero, que ha sido excluido del caso Cócteles, ¿no? Porque es evidente. Creo que le han hecho un favor. Claro que le han hecho un favor en el fondo. Claro que le han hecho por eso él lo ha pedido, porque ya ve que el fracaso... No tenía nada que probar en absoluto, sabía que estaba haciendo el ridículo y por eso se presentó para juez ante la Junta Nacional de Justicia. Lo jalaron y lo volvieron a meter en sus responsabilidades. Así es. Entonces ahora lo han sacado del hombre de haber hecho fiesta, ¿no? Sí. Y la segunda es que nada menos que ha presentado
un recurso ante la sala que preside nada menos que César San Martín, ¿no? Muy cercano a él ideológicamente, para que no lo investiguen por enriquecimiento ilícito. O sea, Pepe, a mí me acusan de enriquecimiento ilícito o sospecha alguien públicamente de que me he enriquecido ilícitamente y soy yo el primero el que exige que me investiguen hasta el fondo para demostrar la falsedad de eso. No, este señor acude con un recurso para que no lo investiguen, para que se paralice la investigación. El rey de la transparencia, ¿no? Recusa a la transparencia. Sí. Se ha pasado años hablando de transparencia. Sí. Y cuando por transparencia lo investigan por enriquecimiento ilícito, que es un cargo muy serio, entonces el señor dice, no, un momentito, no, conmigo no es. Apela al juez César Martín para que no lo investiguen. No, pues si un hombre es correcto, si un hombre es decente, como dice Rafael Rey, no le teme pues a una investigación por enriquecimiento ilícito, ¿no? Fácil, ¿no? Pero, sí. También ha quedado fuera de la investigación que se le sigue a Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos. El retiro de Pérez se realiza por supuesta obstrucción a la justicia en el caso de Fujimori y otros. Con ello se reconoce que hubo vulneraciones de las reglas del debido proceso, tal como lo señaló el Tribunal Constitucional. Así que se libró el señor Pérez. Le han hecho un favor en realidad, ¿no? Oye, y otra cosa, también sobre el Poder Judicial. Rechazaron el recurso, la semana pasada fue la noticia, pero no hubo tiempo de comentarlo. Rechazaron el recurso que presentó Vizcarra, justamente también para que no lo siguieran investigando, ¿no? Y queda, por cierto, definitivamente inhabilitado por 10 años, por tanto no puede ser candidato. Ya está definido eso en las próximas elecciones. Por ahora. Y seguirá, por ahora, claro. No hay que subestimar el poder del lagarto. Efectivamente, el poder del lagarto no se puede desestimar. Por ahora, yo creo que ya no, porque esto es Corte Superior. O sea, pero en fin. Y seguirá, pero también confirman que seguirá investigado ¿puede ir hasta por la cohecho. Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, seguramente. Olvídate. Sí. Nunca subestimes el poder de este hombre. El que no entiende es Castillo. El Pedro Castillo, por enésima vez, le archivan el proceso. Quiere que le archiven el proceso que se le sigue por el golpe de Estado. Esta vez presentó un recurso ante la Sala Penal Suprema en el que aduce que se vulneraron sus derechos, porque en el momento que lo capturaron en la avenida Wilson, ¿no? Entonces no le leyeron sus derechos. Entonces es nulo y exige que lo repongan como presidente de la República. O sea, el tipo se volvió loco, o de repente es una estrategia para que ya no lo juzguen por golpista, sino por demente, ¿no? Puede ser eso, ¿no? Porque de otra manera no se explica este recurso, ¿no? Dígame si no es cómico el doctor Barba. No, qué cómico, estoy cómico, estoy diciendo la verdad, solo con buen humor. Y el tema de los delitos, de los delincuentes menores de edad, miren ustedes lo serio que se lo toman los británicos o los estadounidenses. Hace unos días también hubo un tiroteo en una escuela en Georgia, ¿no? Y un niño de 14 años, un adolescente de 14 años, mató a 2 profesores y a 2 estudiantes, más otros heridos más. Toda una tragedia, ¿no? Han advertido los jueces que no pueden darle pena de muerte porque no tiene más de 18 años, pero sí es elegible para sentencia máxima de cadena perpetua sin libertad condicional, ¿ya? Por lo que podría enfrentar 180 años de cárcel. En estos países se cree que un adolescente de 14 a 16 años tiene los elementos de juicio suficientes para saber qué es el bien y qué es el mal. Y si opta por el camino del mal, debe ser condenado con toda severidad como un adulto, ¿no? Bien o mal, esta es la legislación y es un buen ejemplo que deberíamos imitar nosotros por estos lares, ¿no? Donde las mafias ahora reclutan niños de 12 años, los convierten en sicarios
y como no pueden ser encarcelados, entonces van a un reformatorio y de ahí salen más delincuentes aún y sin... Maranguita. Así es, ¿no? Entonces, ahora, por ahí hay que encontrar, por ahí se debería encontrar algo, ¿no? Yo he pensado en eso varias veces y creo que, o sea, no es lógico, mejor dicho, hay que profundizar en las razones por las cuales hoy adolescentes cometen esos actos. No es por la tontería que hablan los Javier, porque hay armas. No. Pero en Estados Unidos no les pagan. Estos casos que suceden, como ha sucedido hace poco en una escuela, etcétera, son casos de traumas que traen como consecuencia, será, pues no sé, de los juegos electrónicos, de los juegos estos en los que matan a todo el mundo, o sea, ahí hay un problema de carácter psicológico que está afectando a parte de la juventud. Evidentemente, eso no son casos normales, ¿no? O sea, hay ahí un problema psiquiátrico. Pero bueno, en Irlanda, Pepe, arrestan, no sé si está el video, pero el 189, arrestan a un profesor de colegio. Ahí está, sí. Ahí está. Ah, bueno, no lo pongan todo porque es un poquito largo, ¿ya? Pero ahí está el video en el que arrestan a un profesor de colegio por negarse a llamar niño a una niña. Al revés, niña a un niño, ¿no? Y es la tercera vez que lo arrestan. Por supuesto, la gente, los del colegio, los demás profesores del colegio que están ahí, le dicen al sheriff, a la policía, que es una vergüenza lo que están haciendo, pero a esos extremos se ha llegado. O sea, si un profesor no quiere decirle niña a un niño, porque sus padres han decidido que sea niña, y sea tratada como niña, lo meten preso. Increíble. Así estamos. Es Irlanda. Tienen toda una legislación represiva muy fuerte contra todos aquellos que no sean políticamente correctos, ¿no? Por eso es que hay una gran reacción en Europa y están surgiendo movimientos alternativos a la socialdemocracia europea que ha degenerado en una ideología progre, ¿no? Entonces, eso está cambiando y va a cambiar, con toda seguridad. Yo también creo. Ahora, está pendiente la denuncia que hizo Contracorriente, una denuncia que el IDL debería tomársela en serio para responder, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Carlos Paredes señala que el Instituto de Defensa Legal invita a jueces y fiscales a eventos en el extranjero, cubriendo todos los gastos, lo que evidentemente genera preocupación por un conflicto de interés y porque los jueces podrían estar pagando a través de sus fallos judiciales, ¿no? Porque si esto es correcto, los abogados del IDL no deberían litigar con los jueces a los cuales han premiado con viajes al extranjero, todo pagado, ¿no? Es un tema serio que debería motivar también, en principio, una respuesta del IDL, ¿no? Y en segundo lugar, algunas medidas legales al respecto, ¿no? Por supuesto. Porque así es como se puede terminar corrompiendo a los jueces, ¿no? Oye, y para irnos al corte ya, porque viene un invitado para hablar sobre Jaime Pinto, para hablar sobre lo de la barbaridad de Petroperú. Pero parece que por fin se empieza a conocer la verdad sobre Andrés Hurtado, popular, conocido como Chibolín, y sus contactos y sus acciones, ¿no? Ahora se podrá apreciar la falta de responsabilidad y, en el mejor de los casos, la imprudencia de algunos políticos de asistir a sus programas y a entrevistas, y peor todavía, que un partido político contrate a su producción para media training de sus candidatos, ¿no? Con dinero público, o sea, el financiamiento público que todos los peruanos pagamos, ¿no? Eso es muy feo. A mí me huele muy mal, por lo menos. Pero ya nos enteraremos más detalles de la realidad de este señor que tantos años ha estado en televisión y que le han cancelado el programa por los escándalos en los que está metido. El tema que ya son de público conocimiento. El tema de Chibolín tiene para largo. Sí. Beto Ortiz se lo ha tomado en serio y tengo entendido que tiene una serie de capítulos al respecto y hay documentos, hay videos, hay especulaciones
y hay un material que podría convertirse en probatorio y que podría poner en gravísimos problemas al señor Chibolín y a varios jueces y a varios fiscales, ¿no? Y a varios políticos también, ¿eh? A varios políticos. Pausa, amigos, pausa y regresamos.